Juan Cubi, él es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, Comisión Nacional. Licenciado Cubi, estamos en los prolegómenos de una consulta popular y referéndum. Se mueven las cosas alrededor de la justicia en Ecuador. Hoy se enviará la terna para elegir a un vocal que será el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura en una semana precedida de declaraciones con respecto a la justicia, entre ellas las siempre influyentes declaraciones del embajador norteamericano. Quisiéramos conocer su análisis de la situación. Buenos días, Gustavo, gracias por el espacio. Un saludo a Rosana. Mire, Gustavo, el día miércoles en el evento donde presentó su exposición el embajador de los Estados Unidos, estuvimos presentes porque la Universidad Andina Simón Bolívar invitó también a la Comisión Nacional Anticorrupción a exponer su visión sobre la lucha contra la corrupción. Y uno de los aspectos que señaló Germán Rodas, el coordinador de la comisión, es esta especie como de relatividad que tiene la política norteamericana respecto de la corrupción. Por ejemplo, el caso del feriado bancario, solo por señalarle un caso emblemático de los problemas de este país. El expresidente Jamil Mahuad goza de buena salud y de buen trabajo y de buen espacio académico en Estados Unidos, pese a haber provocado una de las mayores crisis económicas de este país, que estuvo también relacionada con actos de corrupción. Entonces, el tema de la lucha contra la corrupción es mucho más complejo. El señor embajador de los Estados Unidos ha señalado algo que todos conocemos. Obviamente, lo que ha dicho no es nada nuevo, sabemos las deficiencias del sistema judicial ecuatoriano y de las autoridades de control, pero omitió referirse a un tema de fondo, Gustavo, y es la responsabilidad que tiene tanto la sociedad norteamericana como el gobierno de los Estados Unidos en el problema del narcotráfico a nivel global. Porque si no existiera la demanda y el consumo de esas sociedades, probablemente no sería un problema tan grave como el que estamos enfrentando. Usted trae también estos temas a colación, ciertas negociaciones que hace el gobierno norteamericano, que sin duda intenta convertirse aquí en un rector de opinión pública en el país, pero tiene actuaciones que son también sumamente cuestionables. Recordemos que hace muy pocas semanas Estados Unidos liberó a los sobrinos de Nicolás Maduro a cambio de 7 estadounidenses presos en Venezuela, y esto también en el marco de negociaciones petroleras para autorizar a empresas norteamericanas que vuelvan a explotar petróleo en Venezuela. Y no hay que olvidar, recuerda el triste papel que hizo este militar Oliver North, si mal no me recuerdo el nombre, cuando hizo la negociación con los traficantes de droga para fomentar la guerra contra Nicaragua. Estamos hablando hace 20, 30, los famosos contras. Es decir, ese doble rasero que suelen aplicar desde la política de los Estados Unidos es lo que tiene que ser también puesto sobre el tapete, sobre el debate. Ahora bien, respecto del tema interno nuestro, Gustavo, no se puede cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo en el país. Fíjese lo que acaba de suceder anoche. Liberan al jefe de una de las bandas más conocidas del país y a renglón seguido, inmediatamente aparecen 30 sujetos, al menos por ahora de lo que se conoce por las noticias, queriendo ultimarlo, con un dispositivo militar impresionante. Usted debe haberse fijado en el armamento que portaban los vehículos blindados, ¿no? Esa es la guerra a la que nos están conduciendo en el país. Pero la respuesta del gobierno, a mi modo de ver, obvia el debate sobre un problema más complejo y profundo, que lo está planteando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, un país que lleva prácticamente 50 años padeciendo la violencia del narcotráfico. Él dice, no se va a resolver ni con más policías, ni con endurecimiento de penas, ni con políticas restrictivas y punitivas. Se tiene que resolver asumiendo el problema de fondo, que es las razones por las cuales existe y prolifera el narcotráfico en el mundo. Y eso implica una respuesta de carácter global, Gustavo. Aquí seguiremos dando palos de ciego, porque a la final lo que ocurrirá es que las bandas y los capos se sigan reproduciendo en la medida en que los van eliminando o extraditando. Así ha operado, así ha sucedido en México y Colombia, que son los referentes más cercanos que tenemos para entender este problema.
Ahora, Juan, muy buenos días. Quizás la pregunta que todo el tiempo nos hacemos, los diagnósticos están ahí. Quiero decir que conocemos cuál es la realidad. Usted mismo manifestaba hace un momento que lo ha advertido por el embajador norteamericano. Tampoco es nada nuevo. Ahora la pregunta es cómo vamos a enfrentar esta introducción, digamos, o penetración del narco en las instituciones del Estado. Se habla de los narcogenerales, hablamos de abogados al servicio de este sistema corrupto, hablamos de jueces también al servicio de este sistema corrupto. Nos preguntamos sabemos que no es fácil, que es un tema seriamente complejo, pero ¿por dónde empezamos? Ahí hablamos de que debe haber un trabajo cooperativo internacional, pero dentro de el país hablamos de un Consejo de la Judicatura que debe intervenir en los jueces, hablamos de criterios de qué debería pasar con estos jueces que dejan libres a las personas con sentencias o corruptas. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? Rosana, el narcotráfico y la corrupción son dos hermanos siameses, dos monstruos que caminan juntos de la mano, ¿sí? De manera que hay que afrontar esos dos problemas de manera simultánea. El tema del narcotráfico es muy complejo y yo vengo insistiendo desde mucho tiempo que no se lo puede resolver como Estado. En el Ecuador es imposible. Es un problema global. Siempre señalo el caso de Afganistán. Los talibanes han sido los principales productores y traficantes de opio, digamos, de heroína en el planeta. Esos recursos les permitieron derrotar al ejército de los Estados Unidos, un ejército imperial gigantesco, dotado de todos los recursos. Esa es la realidad del tráfico de drogas en el mundo. Entonces, mientras no se asuma esa problemática desde una visión geopolítica, difícilmente la vamos a resolver. Ahora bien, internamente, ¿qué se puede hacer? Evitar que esto llegue a un nivel de descomposición que ya sea inmanejable. O sea, el tema de los organismos de control de la Administración de Justicia están realmente en un punto de inflexión peligrosísimo. El momento en que ya no se pueda tener una vía de retorno, va a ser invivible este país. Porque lo que usted señala, Rosana, lo que está ocurriendo con la acción de los jueces, de las autoridades de control, es condenable porque o no quieren o no pueden o están demasiado atemorizadas o cooptadas por las bandas criminales como para poder ejercer sus funciones de acuerdo a lo que corresponde. Eso es grave. Habrá que asumir como sociedad, colectivamente, una estrategia conjunta para frenar el agravamiento de esta situación que ya de por sí es bastante grave. Pero como usted señala, no es fácil responder a un problema que se ha venido incrementando como una bola de nieve y que amenaza con arrastrar a toda la sociedad en su conjunto. Ahora, ahí está esta situación gravísima de la infiltración de mafias, de la narcodelincuencia en las instituciones y en la política ecuatoriana, hecho denunciado por el presidente de la República en las últimas semanas, por los ministros de Gobierno y del Interior. Y a esto se suman estas declaraciones de Fitzpatrick en el sentido de que más de 300 visas han sido retiradas a ecuatorianos y señala además que entre ellos estarían 30 fiscales y 24 jueces. Gustavo, no ha penetrado únicamente en las instituciones del Estado. El narcotráfico también tiene una connivencia, una especie de complicidad con el sector privado. Y eso tampoco podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Mire, Gustavo, hay una zona gris donde confluyen las empresas aparentemente legales con el narcotráfico. Si no, no sería posible que exista tanto fortalecimiento de las economías ilegales. Y frente a eso no se hace nada. En México eso está ya estudiado hace muchos años, cómo esa zona gris implica que las empresas aparentemente legales se nutren también del narcotráfico, ya sea a través de mecanismos no totalmente ilícitos, no como la economía subterránea que de alguna manera sostiene muchas actividades económicas, pero también con otras que sí son abiertamente ilícitas, como el lavado de activos. Entonces, usted tiene un sistema que de alguna manera promociona el éxito empresarial, el enriquecimiento rápido, el incremento de las fortunas, y eso, ¿quién le pone un límite? Ahí es cuando todos estos sectores entran a jugar sin importarles el origen o la condición de esas actividades ilícitas. Pero lo estamos viendo, Gustavo, llevamos más de 50 años viendo proliferar de la noche a la mañana gigantescas fortunas, grupos económicos, que uno se pregunta, bueno, ¿de dónde tanto éxito financiero y económico? Y obviamente
el rato menos pensado salta que han estado relacionados con actividades ilícitas. Entonces hay que afrontar integralmente este problema. Ahora, Juan, quizás el mundo y algunos países están ya han dado los primeros pasos en un tema que es polémico también y que permitiría de alguna manera enfrentar esta arremetida del narcotráfico, es la despenalización. Es posible, si algunos días dialogábamos con el experto Pontón precisamente sobre este tema, además en el contexto de que se estaría solicitando o entraría nuevamente en debate esta famosa tabla de consumo de drogas. Hay que empezar a pensar en estos temas como una opción precisamente para combatir el narcotráfico, es quitar de alguna manera ese poder a estas bandas, reducir que el trabajo, el negocio ilícito y los costos que esto tiene. Definitivamente, Rosana, pero esto es una discusión que ya tiene también medio siglo. Si la opción de la despenalización está puesta en la mesa del debate global, y no hay que obviar, no hay que omitir, asumir eso. O sea, yo veo, por ejemplo, ahora que el presidente Lasso, con su consulta de febrero, está planteando una dicotomía que es absolutamente perversa. Es decir, las personas que nos oponemos a la extradición supuestamente estaríamos abogando por los narcotraficantes, y eso es falso. El tema de la extradición es que no resuelve el problema de fondo. En Colombia existe y en México existe hace muchos años, y eso no ha impedido que siga creciendo el negocio de la droga y la violencia criminal de las bandas. De manera que debatir eso, cuestionar, poner en duda algunas de las aseveraciones oficiales no significa que uno sea parte o que sea abogado de los narcotraficantes. Discutamos profundamente eso. Yo, lo de la extradición, o sea, ¿qué ha sucedido en Colombia o en México? Extraditan a un capo de la droga y aparecen 4 herederos. En lugar de que exista uno, ahora existen 4 o 5 hijos, sobrinos, allegados. Así ha funcionado. Y entonces de tener a lo mejor 1 o 2 carteles, terminan existiendo 20, 30 carteles que incrementan la violencia porque tienen la necesidad de confrontación interna entre ellos. Ya no es solamente un cartel que maneja el negocio, sino que se disputan entre varios subcarteles. Esas son las realidades que hay que considerar. Y a mí me parece que a veces estas salidas un poco demagógicas para querer resolver los problemas de violencia en el país, más bien le hacen mucho daño a la sociedad. Sacar a las Fuerzas Armadas a controlar el crimen, que es una propuesta fácilmente vendible, que convence a la ciudadanía, no resuelve el problema de fondo, que es la pobreza, el desempleo, la marginalidad. Ese es el caldo de cultivo de la violencia social. ¿Cómo entran dentro de este análisis, licenciado Cubi, esas imágenes, esas actuaciones que día a día atestiguamos en Ecuador? Me refiero a esa disputa desenfadada por espacios de poder. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo mediocre convertido en joya de la corona. Hay disputas en la Asamblea, en la Corte Nacional de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, por temas relacionados con lo que debe manejar ese organismo. Y por otra parte, esa imagen de Ecuador con un altísimo riesgo país, con visiones muy pesimistas sobre lo que puede suceder en Ecuador, un crecimiento del 1% para el 2023, ha dicho City Research, en una previsión que es extremadamente baja con respecto a lo que considera el propio Banco Central del Ecuador, y atribuye este tema a que Ecuador no atrae inversión por las enormes dudas que genera el sistema político ecuatoriano. Mire, Gustavo, uno de los objetivos que no es sencillo ni fácil, que debería proponerse la sociedad, es lograr que ciertas instancias del Estado respondan al interés público. No es lo mismo el Estado que lo público es lo que nos pertenece a todos los ciudadanos. El Estado es una instancia, una estructura para administrar lo público. Pero hay que lograr que ese Estado se someta al deseo, a la voluntad, al interés, a la necesidad pública de la sociedad. Le pongo un ejemplo concreto. ¿Cómo es posible que un Consejo Nacional Electoral, cuya función únicamente es la de organizar procesos electorales para que se exprese la voluntad de la población, esté sujeto a negociaciones de carácter político partidista, a repartos?
Eso es absurdo. Lo mismo ocurre contra la Contraloría o con la Fiscalía General del Estado o con el sistema judicial, que son instituciones llamadas a ser absolutamente independientes del poder político, sobre todo del poder político de turno, que tienen que responder desde la independencia, la probidad y el buen cumplimiento de sus funciones a esas expectativas ciudadanas. Y claro, si usted no logra eso, Gustavo, la gente, los ciudadanos, perdemos confianza en las instituciones y ese momento el colapso del Estado pues es prácticamente incontenible. Entonces el primer objetivo es ver cómo logramos que al menos ciertas instancias del Estado cumplan su función, pero en la medida en que respondan a esa necesidad del país, de la sociedad en su conjunto, y no a los intereses sesgados de grupúsculos, de personajes, de partidos políticos. Fíjese lo que ha sucedido con el último escándalo del señor Carlos Pollitt, que está juzgado este rato en los Estados Unidos. Él denuncia, entre otras cosas, que ha sido víctima de una persecución del ex fiscal Carlos Vaca Mancheno porque lo estaba investigando por un supuesto delito de peculado. Eso acaba de declarar. Entonces nos damos cuenta que todo se resuelve entre funcionarios que representan a una institución del Estado, pero que están resolviendo sus problemas de manera personal, de grupos. Entonces resulta ahora que estos funcionarios durante los 10 años de Correato no defendían el interés público, ni siquiera defendían el interés del Estado, defendían los intereses particulares de un partido político en el poder, de los grupos interesados, y así no puede funcionar una democracia ni una institucionalidad básica, Gustavo. ¿Qué reflexiones hay que se discute en el seno de la Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual usted es parte? Este organismo netamente ciudadano es una de las pocas organizaciones representativas de la sociedad civil. ¿Qué opinan sobre la coyuntura actual? Mire, Gustavo, nosotros hemos insistido que hay que lograr que estas iniciativas que provienen de la sociedad, de la ciudadanía, sean canalizadas de una manera efectiva, ágil, por parte de las instituciones encargadas de hacerlo. Nosotros no tenemos potestad, por ejemplo, para realizar procesos judiciales. Simplemente nos limitamos a investigar, a recibir denuncias de la ciudadanía, a estructurarlos como un caso, a procesarlos, a complementar la investigación y presentarla a las autoridades correspondientes. No tenemos otra opción. Fíjese, durante estos últimos prácticamente 7 años de existencia, ¿cuáles han sido los canales a los que hemos debido acudir? La Contraloría y la Fiscalía General del Estado, porque son las instancias de control del uso de los fondos públicos. Pero si vemos quiénes son los personajes que han estado al frente de estas dos instituciones, Gustavo, da ganas de llorar. Es decepcionante, ¿no? Si teníamos Contralor Pollitt, Contralor Pablo Celi, ambos procesados. Ex fiscal Galo Chiriboga, señalado por supuestamente haber sido parte de la trama de corrupción de Odebrecht, lo dijo Capaya hace unas 3-4 semanas en su comparecencia al Congreso. El ex fiscal Carlos Vaca, que ahora está involucrado en este bochinche personal con el señor Carlos Pollitt. Ese es el nivel de las autoridades con las que contamos, y eso ha sido terriblemente grave y ha entorpecido nuestra labor como Comisión Nacional Anticorrupción. Sin embargo, no hemos dejado de actuar, hemos continuado con nuestras actividades. De los más de 35 casos, Gustavo, que hemos presentado en estos 7 años, que implican cerca de un centenar de delitos, uno solo, Gustavo, ha llegado a instancias judiciales, que es el caso del tráfico de medicamentos, de insumos médicos en los hospitales de Guayaquil, caso que involucra a la familia Bucaram. Del resto, todo está ahí en la congeladora, ¿no? Como se dice vulgarmente, está durmiendo el sueño de los justos. Volviendo al inicio de este diálogo y para concluir, licenciado Kubi, ¿qué opiniones, qué reflexiones también existen sobre la consulta popular, particularmente sobre las reformas constitucionales que se proponen? Mire, el debate, Gustavo, debería salir de este mecanismo de las consultas populares que terminan convertidos en un instrumento de legitimación o de estrategia coyuntural de los gobiernos, ¿sí? Creo que hay debates, como le decía, el tema del narcotráfico, de la extradición, del uso de las Fuerzas Armadas por la represión, que deberían trasladarse a otros ámbitos, no a una consulta que puede decir sí o no, pero que no va a alterar necesariamente la situación del país. Yo creo que hay problemas más graves, en todo caso, si quisiera consultar.
Le voy a señalar uno. ¿Por qué no consulta el presidente de la República si es que la gente quiere que el Estado ecuatoriano cancele la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esa deuda infame y gigantesca que está afectando un derecho fundamental de esta sociedad, que va a quebrar una institución emblemática de los derechos sociales y de los derechos laborales en este país? Solo por señalar un ejemplo. A eso no se atreven, pero sin embargo nos ponen una serie de preguntas, algunas de las cuales incluso tienen ciertas trampas, digamos, ciertos mecanismos un poquito antiéticos, como el de la consulta de ecológicas, que si revisamos bien los contenidos resulta que se van a permitir ampliar esta expansión de la actividad minera en zonas que incluso son vulnerables desde un punto de vista ecológico. Eso se está discutiendo en este momento, esos anexos de las preguntas en el caso de las séptima y octava, que son las que se supone que tienen un contenido ecológico. De manera que a mí me parece, Gustavo, que estos debates deberían ser sacados de una mera consulta popular y puestos en otro espacio mucho más consistente, mucho más profundo de análisis. Ahora, Juan, sin embargo, sí creo que hay de alguna manera, al menos en ciertos sectores, esa conciencia de que esta consulta popular prácticamente no nos lleva a mucho, por no decir no nos lleva a nada, si es que esto no trasciende definitivamente. Sin embargo, ¿qué opinión tiene usted de esta campaña del todo sí o el todo no? ¿Esto es saludable para el país? Mire, así han sido todas las consultas. Cuando son convocadas por los gobiernos de sí o no. Por eso le decía, lamentablemente es que se someta a una opción binaria entre sí y no, problemas que son tremendamente complejos para este país. Y en el caso de esta consulta hay preguntas que son totalmente intrascendentes e inocuas. Por eso decía, ¿por qué no se plantean varios ejes de debate nacional sobre problemas estratégicos para entrar a discutir? ¿Por qué no se plantea el tema del financiamiento de la salud y la educación, de manera que asegure un acceso a la mayor parte de la población y que eso implique una modificación del presupuesto general del Estado? Esas son cosas que le van a servir a la gente, que pueden cambiar un poco las condiciones de vida de este país, pero no estas preguntas secundarias y no un poco tramposas para salir de una situación política coyuntural. Bien, queremos agradecerle por su presencia en esta mañana. Gracias, Gustavo. Como siempre, muy atento a su invitación. Declaraciones del licenciado Juan Cubiel, es miembro de la Comisión Nacional Ciudadana Anticorrupción.